Roma, el juego de las esposas. ¿Desde dónde me estás viendo esta noche? ¿Qué hora es allí donde estás? ¿Estás solo o alguien duerme mientras yo te cuento esto? Dímelo en los comentarios, porque ahora mismo alguien más en Tokio, en Buenos Aires, en El Cairo, también está escuchando estas palabras. Y eso no es casualidad. Las historias como esta no se buscan, te encuentran cuando ya no crees en los héroes. Hoy no vamos a hablar de gladiadores ni de emperadores gritando órdenes desde el Senado. No vamos a contar batallas ni conquistas. Hoy vamos a hablar de algo mucho más peligroso, el matrimonio en la antigua Roma, porque allí casarse no era un acto de amor, era un contrato, una alianza política. Un movimiento en un tablero de ajedrez donde los peones eran hijos, las torres eran fortunas y las reinas, bien, las reinas actuaban en silencio, pero gobernaban todo. Así que baja las luces, prepara un trago si quieres y déjate llevar, porque esta noche no vamos a ver cómo se construyó Roma, vamos a descubrir cómo se manipuló, se gobernó y se sobrevivió desde dentro de una casa. Bienvenido a Roma, el juego de las esposas. Capítulo 1. El contrato antes que el amor. En Roma, el matrimonio no comenzaba con un beso, comenzaba con un documento. No había velos por romanticismo, había dotes por seguridad. No había anillos por compromiso, había testigos por legalidad. El novio no buscaba a la mujer más hermosa, buscaba a la que traía tierras, influencia y una familia que no lo arruinaría. Si era bonita, excelente. Pero si tenía una buena cuenta bancaria y un padre influyente, era perfecta. La ceremonia era pública, fría, casi militar. Se firmaban papeles, se transferían bienes y al final alguien decía, ella está contigo, como si fuera una propiedad que cambiaba de manos. Una vez casados, el hombre podía tener amantes. De hecho, era normal, incluso esperado. Pero si la esposa cometía adulterio, era desterrada, perdía su dote, perdía su nombre, y si tenía suerte, solo perdía su libertad. Porque en Roma, el doble estándar no era un error del sistema, era el sistema. Y aún así, muchas mujeres no solo sobrevivieron, jugaron mejor que los hombres, porque aprendieron algo que ellos nunca entendieron. El verdadero poder no está en el foro, está en la cena, en la cama, en la forma en que sirves el vino. Capítulo 2. Libia, la sombra del imperio. Si preguntas quién gobernó Roma durante más tiempo, muchos dirán Augusto, pero los que saben dicen Livia. Esposa de Augusto, madre de Tiberio, y la mujer que, sin ocupar cargo alguno, movió el imperio como si fuera un instrumento musical. Nunca dio órdenes, nunca habló en público, pero todos en el palacio sabían, si querías algo, primero tenías que pasar por ella. Dicen que tenía una lista, no escrita, memorizada, con los secretos de senadores, generales, amantes, traidores, y usaba cada uno en el momento preciso. Cuando Augusto dudaba, ella recordaba un consejo que él mismo había dado años atrás. Cuando un rival político se volvía molesto, moría de repente y nadie sospechaba, porque Livia siempre estaba rezando por su salud. Fue tan influyente que tras su muerte, el emperador Claudio la declaró diosa, no por devoción, por miedo, porque, aún muerta, su legado seguía siendo una advertencia. Livia no necesitó un ejército, solo paciencia, y la habilidad de hacer que los hombres creyeran que ellos eran quienes tomaban las decisiones. Porque en Roma,
Una mujer no podía gobernar, pero podía asegurarse de que el gobernante hiciera exactamente lo que ella quería. Capítulo 3. Fulvia, la mujer que levantó ejércitos. Mientras Cleopatra seducía a Marco Antonio, otra mujer ya lo había moldeado antes, Fulvia. No fue su primera esposa por amor, fue su tercera. Y no era conocida por su belleza, era conocida por su ambición. Fulvia no se quedó en casa mientras su marido luchaba. Ella organizó tropas, reunió fondos, negoció alianzas. Y cuando Marco Antonio partió hacia Oriente, ella se quedó en Roma y casi toma el control del imperio. Durante años gobernó en su nombre, convocó reuniones del Senado, financió campañas militares, y cuando Octaviano intentó detenerla, respondió con fuego literal, quemó el foro romano. Sí, una mujer romana prendió fuego al centro del poder porque nadie la estaba escuchando. Fulvia no esperaba permiso, tomaba lo que quería, y si alguien se atrevía a desafiarla, lo hacía callar con una mirada, una carta o un puñal. Cuando murió, Marco Antonio lloró, no por amor, por pérdida estratégica, porque había perdido a su mejor aliada. Y aunque su nombre no esté en los libros escolares, su espíritu sigue vivo, porque Fulvia demostró que una mujer puede mover ejércitos sin ni siquiera poner un pie en el campo de batalla. Capítulo 4. El divorcio como arma. En Roma, divorciarse era fácil. Demasiado fácil. No necesitabas juicio, no necesitabas pruebas. Solo necesitabas decir, me voy. Y listo. Fin del matrimonio. Pero no era una salida, era una declaración de guerra. Porque cuando un hombre dejaba a su esposa, no era por infelicidad, era por conveniencia. Quizás necesitaba una nueva alianza. Quizás su suegro ya no era útil. Quizás simplemente quería una dote más grande. Y la mujer quedaba expuesta, sin protección, sin derechos sobre sus hijos. Porque en Roma, los hijos pertenecían al padre. No importaba quién los hubiera criado, quién les hubiera enseñado a caminar, quién les hubiera curado las heridas. Ella podía verlos, si el marido se lo permitía. Pero algunas mujeres convirtieron el divorcio en un arte. Lo usaban como escalón. Se casaban, tenían hijos, se divorciaban y luego encontraban un marido más poderoso. Una especie de ascenso corporativo, pero con togas y veneno. Y si alguien pensaba que eran débiles por ser abandonadas, lo pagaban caro, porque muchas de ellas, tras el divorcio, se volvían más peligrosas que antes. Capítulo 5. Los hijos no son tuyos. Este es un detalle que horroriza. En Roma, una madre no tenía derecho legal sobre sus hijos. Ni siquiera si el padre moría, ni siquiera si era huérfano. Los hijos eran propiedad del pater familias, el hombre más viejo del linaje. Así que si una mujer enviudaba, no podía decidir nada sobre la educación, el futuro, ni el destino de sus propios hijos. Todo lo decidía un tío, un abuelo o un primo lejano. Y si se divorciaba o olvidaba, sus hijos se quedaban con el padre. Y si tenían mala suerte, nunca volvía a verlos. Hubo madres que se rebelaron, que escondieron a sus hijos, que los enviaron lejos, que pagaron a esclavos para que los protegieran. Pero si las descubrían, las acusaban de robo, de crimen, de traición familiar. Porque en Roma, el Estado no protegía a la familia, protegía al padre, y cualquier cosa que desafiase eso era subversión. Capítulo 6. El veneno en la copa. No exagero cuando digo que muchas mujeres romanas llevaban veneno en el anillo, literalmente. No era por paranoia, era por supervivencia. Imagina esto, eres una noble, te casan a los 14, tu esposo tiene el doble de tu edad y empieza a enfermarse. ¿Coincidencia? Quizás, pero si muriera mañana, tú heredarías una fortuna
y podrías elegir tu próximo matrimonio. Y si otro marido empieza a ser problemático, bueno, hay remedios antiguos para esos problemas. Las ancianas de la familia enseñaban a las jóvenes recetas, no de cocina, de botánica letal, plantas que causaban fiebre, dolores, parálisis, todo con apariencia de enfermedad natural. Y como no existía autopsia, nadie sospechaba, o si lo hacían, no decían nada. Porque en Roma, una viuda rica no era una víctima, era una oportunidad. Y si algunos hombres desaparecían, bueno, el clima era muy duro ese año. Capítulo 7. La casa como campo de batalla. La Domus Romana no era un hogar, era un escenario de guerra silenciosa. En el atrio, sonrisas. En la cocina, conspiraciones. En los dormitorios, negociaciones. Una esposa no ganaba con gritos, ganaba con paciencia, con detalles, con la forma en que servía el vino, elegía a los invitados o mencionaba casualmente el nombre de un rival político. Sabía qué esclavo escuchaba, qué amigo del marido bebía demasiado, qué senador tenía una debilidad por las bailarinas griegas. Y usaba todo eso, no de golpe, con lentitud, como el agua que oraba la roca. Porque en Roma, una mujer no podía dar órdenes, pero podía asegurarse de que su marido decidiera obedecerla. Y si alguien la subestimaba por usar una túnica en lugar de una armadura, lo lamentaba, porque el verdadero poder no necesita escudo, solo necesita saber cuándo actuar. Yap, aquel que. Capítulo 9. La leyenda de las esposas invisibles. No todas las mujeres buscaban fama. Muchas buscaban lo contrario: desaparecer. Ser la esposa que nunca causaba escándalo, la que no hablaba en público, la que no se involucraba en política, la que solo aparecía para servir comida y desaparecer. Pero esa invisibilidad era poder, porque mientras todos miraban a las mujeres escandalosas, ellas tejían redes, guardaban secretos, movían hilos. Y cuando llegaba el momento, actuaban. Porque en Roma, ser olvidada era la mejor protección. Nadie sospecha de la sombra en la pared hasta que se mueve y cierra la puerta. Cuando Roma cayó, no fueron los gladiadores los que se recordaron, ni los emperadores. Fueron las historias de las mujeres que gobernaron desde el silencio. Porque el poder no siempre es ruido. A veces es un susurro, un gesto, una copa servida en el momento exacto. Cleopatra murió con una serpiente, pero Livia murió con un imperio en sus manos. Fulvia con un ejército en su nombre. Y miles de mujeres anónimas con la dignidad intacta. Así que si hoy piensas que el poder está en los titulares, recuerda esto: a veces el mundo cambia no con un grito, sino con una decisión tomada en una habitación vacía por una mujer que nadie vio venir. Y tal vez ese sea el mejor tipo de victoria, la que no necesita ser contada, porque ya todos la sienten.